Nuestra siguiente ponente es muchas cosas. Es arqueóloga, es feminista, es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, gestiona el grupo GEA de Prehistoria sobre Cultura Material e Identidad Social, pertenece a la red Past Women, también es monologuista, es madre, pero sobre todo es una gran persona que lleva apoyando este evento desde hace muchísimo tiempo. Cada vez que llega el momento de presentar dice, ¿pero qué hago yo aquí? Digo, pues estás aquí porque eres una de las mejores. Marga Sánchez, de Lactancias, Biberones en la Prehistoria. Muy buenos días. Voy a contaros una historia que estoy segura de que hay mucha gente que se va a sentir identificada. Cuando yo tuve a mi hijo y salí a pasear por la calle, en un altísimo porcentaje la gente con la que me iba encontrando, en un momento determinado de la conversación, terminaba haciendo esta pregunta / comentario. Le estás dando el pecho, ¿verdad? O sea, así, daba igual el nivel de confianza que tuvieran, justo después de ¿qué es? Porque, claro, desde que no le ponemos pendientes a las niñas y no vestimos de rosa y azul, hay gente que tiene verdaderos problemas, les genera mucha ansiedad esa situación. Bueno, pues yo os prometo que cada vez que alguien me hacía esa pregunta de ¿le estás dando el pecho?, llegó un momento determinado en que esperaba que sonara un chan, chan, chan de la tensión que se respiraba en el ambiente. ¿Creéis que estoy exagerando? Pues no. La lactancia materna es un tema muy actual y que sigue generando mucho debate, incluso dentro del propio feminismo. A ver, partamos de la base que, según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia es la forma de alimentación infantil más adecuada en criaturas de hasta los 6 meses, sobre todo en lugares en los que las condiciones higiénico-sanitarias pues no son muy confiables, no dan mucha confianza. Ahora bien, ¿qué pasa con la lactancia materna prolongada? Ahí hay más debate, porque hay posturas que señalan que una lactancia materna prolongada pues, crea vínculos con esa criatura y encima pone los cuidados, el valor de los cuidados, encima de la mesa, en el centro del debate sobre lo que hacemos en la sociedad. Y sin embargo, hay otras posturas también dentro del feminismo que señalan que una lactancia materna prolongada lo que hace es situar, mantener a las mujeres en ese ámbito de la reproducción y de lo doméstico, disfrazándolo de libre elección personal. ¿Cómo podemos desde la arqueología contribuir a este debate? ¿Cómo podemos generar conocimiento que nos sirva para efectivamente colaborar en este debate? Bueno, pues lo primero que puede hacer la arqueología es desterrar la idea de que la lactancia es una cuestión innata, universal y que se mueve solo por factores biológicos en cualquier parte del mundo, independientemente de las condiciones económicas, sociales o incluso políticas de estos lugares. Esa es la primera, porque la lactancia y el posterior proceso de destete está llena de toma de decisiones. Por ejemplo, ¿hasta cuándo conservamos la lactancia exclusiva? ¿Esto cómo lo podemos saber en arqueología? Estudiando los huesos de esas criaturas y podemos saber cómo se han ido desarrollando estos asuntos. Por ejemplo, cuando un niño o una niña está alimentándose única y exclusivamente con leche materna, tiene unos niveles de isótopos de nitrógeno muy altos, mucho más altos que las dietas de herbívoros y mucho más altos también que las dietas de carnívoros. Es un supracarnívoro. Cuando empezamos a introducir alimentos externos, alimentos adultos, esa línea empieza a bajar, hasta que llega a la línea, cuando una vez que se ha completado el proceso de destete, se transforma en la línea de alimentación adulta. Así que podemos saber cuándo empieza y cuándo termina. Además, los propios huesos también nos pueden dar indicaciones, ya que, como veis aquí, hay elementos, hay enfermedades metabólicas que tienen que ver con carencias nutricionales que se dan precisamente en ese momento de destete, en la que veis aquí la criba orbitalia o la hipoplasia dental, que nos marcan esos elementos de estrés nutricional. Primera decisión, que podemos contrastar además entre sociedades distintas. Segunda, ¿podemos utilizar la lactancia como un elemento de medicación? Porque tenemos yacimientos en la Edad del Bronce, aquí en la península ibérica, hace unos 3.500 años, en los que hemos descubierto que niños y niñas que tienen la salud más comprometida por otro tipo de enfermedades, resulta que siguen alimentándose de leche materna durante mucho más tiempo que el resto de sus iguales, precisamente para intentar que esa situación mejore, para que su salud mejore, aunque no siempre sale bien. Tercera decisión, ¿destetamos antes a las niñas o a los niños?
Tenemos muchos textos médicos, sobre todo a partir del mundo griego, romano y medieval, en los que señalan que hay que destetar antes a niño o a niña. Y depende de la sociedad, no siempre la elección es la misma, incluso 6 o 12 meses antes que el resto. Sin embargo, cuando vamos a excavar esos yacimientos sobre los que hablan los textos, nos damos cuenta que esa realidad no se produce, que no hay un destete de niños o niñas previo, como señala la norma. Como siempre, la norma está ahí, pero la cotidianidad y la alimentación y la vida diaria hace que muchas veces la norma no se cumpla. Pero también podemos tomar decisiones sobre tecnología y sobre innovación tecnológica, porque el proceso de destete necesita objetos. Normalmente estos objetos son vasijas cerámicas, pero he querido traeros aquí un maravilloso ejemplo de una necrópolis, la necrópolis de Tarim, también hace unos 3.500 años, situada en territorio chino, en la que veis un cuerpo de un niño, un cuerpo momificado culturalmente, es decir, no se ha momificado naturalmente, sino que ha sido preparado, que ha sido enterrado con 2 elementos muy característicos. Una ubre de cabra seca y un cuerno de cabra al que le han roto, le han quitado la última parte para que sea un elemento succionador. Fijaros qué ajuar funerario dedicado a la alimentación infantil. Pero también encontramos cerámica, como estas, que son de hace unos 3.000 años de la zona de Baviera. El análisis de los residuos de contenido de esta cerámica han demostrado que tenían leche de cabra, vaca y oveja. Y como veis, el ejemplo práctico funciona. Es muy curioso porque hasta hace muy poco tiempo, hasta que no se han podido hacer estos análisis o hasta que no ha habido interés por la alimentación infantil, estos elementos, como sabéis todos los que nos dedicamos a la arqueología, cuando no sabemos lo que es ritual. Lo sabía. Bueno, pero no quiero dejar de traeros un ejemplo que, aunque sea de época romana, a mí me llama especialmente la atención por el ingenio. Es un sacaleches encontrado en varios yacimientos de la Galia romana, para que veáis si la alimentación infantil no tiene cantidad de innovación y cantidad de imaginación y cantidad de tecnología detrás. Pero además es que hay algunas arqueólogas que afirman que la mejora en la tecnología cerámica en algunos lugares, como por ejemplo en las poblaciones paleoindias norteamericanas, tiene que ver precisamente con el tema de la alimentación infantil. ¿Por qué? Porque cuando pasamos al destete y empezamos a introducir los primeros elementos, estas gachas, estas papillas se hacen con cereales y con líquido, agua o leche. Bueno, pues si sometemos esos elementos a muy altas temperaturas durante mucho tiempo, conseguimos 2 cosas. Primero, que los cereales sean más digeribles. Tenéis en cuenta que esos estomaguitos, sobre todo, son todavía muy pequeñitos y les cuesta trabajo. Y además eliminamos cualquier cosa, cualquier bacteria que venga en esos líquidos y que puede hacer que esos niños y esas niñas tengan infecciones, que sabéis que es la mayor causa de muerte en la prehistoria y también para las poblaciones infantiles. De manera que, si fabricamos cerámicas que sean capaces de calentar esos productos mucho tiempo a muy alta temperatura, conseguimos mejorar la alimentación infantil, pero es que además estamos mejorando la tecnología cerámica. Toda esta información, todo este conocimiento que os he puesto encima de la mesa, nos tiene que ayudar, como he dicho en principio, sobre todo a 2 cosas. La primera, entender que esa dicotomía es falsa, es un falso dilema. No existe en la lactancia una oposición entre naturaleza y cultura. Y la segunda, yo diría más importante, porque con todo este conocimiento, con toda esta información, lo que hacemos es saber la gran variabilidad de comportamientos que existían en el pasado y evitar hacer generalizaciones, crear estereotipos o crear idealizaciones de cómo se produjeron las cosas en el pasado que consigan que en el presente se generen determinadas expectativas sobre cómo debería ser la lactancia. Así que os digo que lo que de verdad necesita la lactancia materna son políticas públicas adecuadas, que sean capaces, que nos den la libertad de elegir de verdad libremente, independientemente de la decisión que queramos tomar. Muchas gracias.